Ok. Bueno, entonces comenzamos. ¿Tienen alguna duda con respecto al tema de la semana anterior? Como saben, en esta semana, bueno, mejor dicho, en este tema estamos viendo el gerundio y el hecho de que el gerundio y el participio presente son muy parecidos. Les voy a, bueno, recuerden que cuando hablábamos del participio presente, se parece a un gerundio. En español definitivamente nada tiene que ver con ello. Tiene nada que ver con el gerundio. Pero en francés es muy parecido porque termina con ANT. Como sabemos, el gerundio empieza con EN, ¿no? En, después la raíz del verbo y la terminación ANT. Y eso nos da el uso del gerundio, tal como en español. Pero el participio presente nos da algo diferente. Entonces, le voy a poner un ejemplo para que recapitulemos esa partecita. Déjenme subir un poco más el brillo en mi tablet. Listo. Ah, ya vi por qué. Ok, hablemos de el participio. Bueno, participio presente, ¿cierto? Participio pasado es cosa diferente. Ok, el participio presente. En el participio presente nosotros podemos tener una frase como Max a Jean le ballon devant lui. Max a Jean le ballon devant lui, court vers l'autre, court vers l'autre bout du terrain. L'autre bout du terrain. Ok, la traducción de aquí es Max teniendo el balón delante de él, corre hacia el otro lado del campo. Ok, si nosotros lo traducimos al español, nosotros decimos entonces Max teniendo. Esto generalmente el participio presente, en este sentido sin ser gerundio, lo usamos en español. O bueno, lo usan más nuestras mamás, tal vez regañándonos, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente no aprecian lo que tienen. Dicen, teniendo todo lo que tienes, aún así no eres capaz de bla, 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 ¿no? Generalmente eso es en un regaño. Cuando dices teniendo, no estás utilizando o no están utilizando el gerundio, están utilizando el participio presente. Porque para que sea más fácil para nosotros, nosotros no diríamos Max teniendo el balón delante de él, corrió al otro lado del campo. Nosotros, el participio presente, pues lo hacemos pasar por un mientras que. Y de hecho ponemos el sujeto después de ese mientras que. Decimos, mientras que Max tenía el balón delante de él, corrió hacia el otro lado del campo. Entonces, nuestro participio presente, si quisiéramos verlo de algún modo, sería el equivalente de mientras que. No importa qué verbo tenga, sería un mientras que y luego conjugamos a nuestro verbo. Mientras que tenía, y de hecho lo conjugamos en participio pasado. Mientras que tenía el balón delante de él, corría hacia el otro lado del campo. Entonces, eso es para nosotros el participio presente, un mientras que más un verbo. De hecho, el participio presente tiene su uso como un verbo. Está en relación inclusive con la acción del sujeto. Entonces, el participio presente se utiliza como un verbo. Para el español, para que sea más fácil entenderlo, pues se traduce como un mientras que más el verbo. Eso es con respecto a lo que ya habíamos visto de participio presente. Y ahora vamos a ver el gerundio, que es el tema de esta semana.
¿Qué es el gerundio en español? El gerundio en español es algo muy fácil. Nos enseñan desde pequeños que el gerundio termina con ando y endo. Y que además también es un modo verbal. Ambos, el anterior y este, son modos verbales. ¿Qué es un modo verbal? Perdón. Un modo verbal quiere decir o implica el hecho de que no cambia con respecto al tiempo. Vaya, por llamarlo, por nominarlo de algún modo, eh, podríamos decir que es intemporal. Se puede utilizar en cualquier tiempo. Este modo verbal dice, il mangeront la soupe. Dice, ellos, no, él comería la sopa caída el sal. Es lo que dice tu frase, Pavel. Dice, il mangeront la soupe tombée le sel. Él comería la sopa caída el sal. Entonces, no Bueno, sé qué quieres decir. lo que yo quería plantear era mientras, es está, mientras que comiendo la sopa, pero no algo Ah, pero, ok, 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 ok. Aquí no quiere, de hecho dices, mientras que él comía la sopa, me imagino que sería un dejó caer la sal. sí, Andrés. Ok, mientras que él comía la sopa, dejó caer la sal. Ok, ni siquiera es este. Ok, aquí se vuelve diferente. Tenemos la palabra pendón, que es durante. Aquí estás literalmente expresando una acción que sucedió durante el tiempo que él comía. ¿Cómo lo sabemos? Porque está aquí, comía. Ese es el pequeño problema que puede haber con el participio presente. Pues vaya, esto es también una conjunción intemporal y aquí está en participio pasado, ¿no? Y después inclusive en pasado compuesto. ¿Cómo solucionar esto? Muy fácilmente. El participio presente es literal, o sea, vaya, es literario, mejor dicho. Y el gerundio se utiliza más en la palabra, bueno, la palabra hablada. La palabra escrita es más de parte del participio presente. Ustedes casi no van a utilizar el participio presente. Pero es necesario conocerlo para que sepan qué quiere decir. Pendant es durante, pero también es mientras que. Ese es el problema con perdonen, tratar de decir algo sin usar correctamente el participio presente. Para utilizar participio presente en la frase que me diste, Pavel, sería más... tomemos el ejemplo de acá. Por ejemplo, Max Mongeon, la soupe devant lui,
Y es que el participio presente normalmente también establece una, pues no consecuencia en cuanto a, más que consecuencia, consecución, establece una consecución de los hechos. Mangeons la soupe devant lui, eso quiere decir que lo que venga aquí adelante debe tener cierta lógica derivada de la acción anterior. Por ejemplo, arriba, Max tenía el balón delante de él. Una de las acciones lógicas posibles de las posibilidades era que corriera hacia el otro lado del campo. Max, mangeons la soupe devant lui, a eu, tuvo le temps de parler. Max, comiendo la sopa delante de él, es más, algo que se oiga más lógico todavía. Tuvo la voluntad de hablar. Max, comiendo la sopa delante de él, tuvo la voluntad de hablar. Vaya, que la sopa, mientras que él lo hizo, o dado que él lo hizo, tuvo la voluntad de hablar. Se vuelve, insisto, más complicado. ¿Se dan cuenta? El modo de escribir cambia, se oye más como un relato, de hecho, ¿no? Por eso es que es casi exclusivo de la palabra escrita, el participio presente. En el gerundio, pues se vuelve más sencillo. La verdad es que el gerundio es mucho más simple que el uso del participio presente, comenzando porque el gerundio lo utiliza a cada rato y lo utilizamos a cada rato. Perdón. Vamos a ver. Ok. Gerundio. Saquémonos de dudas para ver la diferencia entre los dos. El gerundio, pues, simple y sencillamente lleva en más. Quedamos que se saca la raíz de la tercera persona, perdón, de la primera persona del plural y le agregamos ant. Por ejemplo, si el verbo es parler, es nous parlons, quitamos ons y nos queda parle, ¿no? A este parle le agregamos ant. Y listo, ya dice hablando. Nada de mientras que, nada es deteniendo, nada es, o sea, vaya. Es más, otra diferencia que hay con el participio presente es que el participio presente necesita un pronombre. Está relacionado directamente con el verbo. De hecho, el participio presente, al igual que el participio pasado, son tiempos verbales. Y el gerundio es un modo verbal. Podemos tomar el participio presente como un modo verbal en el francés. En el español está, pues, confuso porque, insisto, se parece al gerundio, no es gerundio, es participio presente, pero está relacionado con el pronombre, por lo tanto, más que un modo verbal, es un tiempo verbal. Entonces, en español se vuelve complicado, en francés es más sencillo. Para decir tu frase utilizarías más que otra cosa, si no el pendant, podrías utilizar el gerundio. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces? Y recuerda la regla de la conjugación del gerundio, o mejor dicho, la conjugación del verbo para el gerundio para el participio presente. Es la raíz más ANT. No puedes poner manger y nada más agregarle ANT. Todos los verbos deben conjugarse. Si no dice comer, comeriendo. Comeriendo la sopa, caída el sal. Así dice tu frase. Entonces, hay que conjugar bien los tiempos. Vamos por la conjugación de tu frase. Entonces dice, en mangeant, comiendo la soupe.
¿Se dan cuenta? No hay un pronombre. No sabemos quién, ¿no? Tendríamos que estar refiriéndonos a la persona con antelación o señalándola. Como yo la supe. Y ahora sí, la siguiente ya lleva, vaya, esto es una frase. Y aquí viene la consecuencia. On mangeant la soupe. Y la fe. Tomber le sel. Comiendo la sopa, hizo caer la sal. Porque ahí no dice que dejó caer el salero, dice dejó caer la sal. Esto es una consecuencia de esto. El gerundio tiene varios usos. El gerundio puede hablar de simultaneidad, ¿sí? Simultaneité, perdón, me faltó una T. Simultaneité. Ahora sí, de simultaneidad puede exprimir una condición. Puede también exprimir la manera. Y por último, pues una oposición, pero quitemos la oposición como tal, porque en el uso no es tan frecuente. Casi siempre la vamos a utilizar como simultaneidad, ¿no? Podemos decir, en parlant, Pavel, oh, en parlant, Pavel a appris quelque chose. Simultaneidad, hablando. Otro modo de identificar cuándo es gerundio es que después del gerundio va una coma. O bien un punto final muy comúnmente. Se utiliza en la simultaneidad pues para abrir una frase y tiene que llevar una coma porque después todo sigue la constitución de una frase común y corriente. La constitución de una frase común y corriente lleva un pronombre o sustantivo, después un verbo, en este caso participio pasado, y después pues el complemento. Pero ya está la estructura de la frase como debe ser. Pronombre, verbo y complemento. Expresar una condición. Dice, por ejemplo, on portant une veste. On portant une veste. Trayendo puesto un vestido. Vous savez, froid. Expresa, además. Vous auriez froid aujourd'hui. Trayendo un vestido, tendría frío hoy. Usted tendría frío hoy. Eso quiere decir que la condición es esta. Si hoy traen un vestido, la consecuencia es esta. Tendrían frío hoy. Y eso es expresar entonces una condición. Y por último, expresa un modo, una manera. La manera no es el modo, por cierto. Alguien puede decirme,
¿Cuál es la manera correcta de hablar y cuál es el modo correcto de hablar? ¿De qué modo hablo? ¿Y de qué manera hablo? ¿Nadie tiene una idea? ¿De qué manera hablo y de qué modo hablo? No sean tímidos y tímidas. No hay errores, solo oportunidades de aprender. Así que díganme, ¿de qué modo hablo y de qué manera hablo? ¿No? Me espero hasta que hablen. ¿De qué modo hablo o de qué manera hablo? ¿En español? Ajá. Para el gerundio. Solamente la explicación literal. ¿De qué modo estoy hablando ahorita? Si resumiéramos a este momento, ¿de qué modo hablo? ¿No? ¿Les No, cuesta ya me trabajo? confundí. Exacto. Es que para nosotros, modo y manera es lo mismo, ¿no? Pero el modo y la manera no son los mismos. ¿De qué modo hablo? Pues hablo de modo calmado para que todos entiendan, ¿no? ¿De qué manera hablo? Vaya, ok, la manera en la que hablo es generalmente relacionada con todo lo que hago para hablar. El modo nada más es, ¿cómo decirlo? El método que utilizo. Y la manera es el cómo lo hago. En francés hay una diferencia entre manera y modo, ¿no? Por ejemplo, il va chez elle. Imaginemos que este il está enamorado. Ese il está enamorado. Il va chez elle. Él va a casa de ella. Y además, entonces, esa ella es de la cual él está enamorado. ¿De qué modo puede ir a su casa? ¿De qué modo puede ir a casa de ella, él? Ah, perfecto, Ángel, exactamente. Sí, el que no le va levantado al cielo, ella grita levantando los brazos al cielo. Es la manera en la que ella lo hace, ¿no? Sí. Eso es lo que cambia entre el modo y la manera. Por ejemplo, ella levanta los brazos al cielo, ¿no? Entonces los levanta, ella grita mientras hace esto. Ella grita levantando los brazos. Ahora, ¿de qué modo lo hace? Ah, pues ella, para levantar los brazos, el modo en el que lo hace es este primero, y este todavía lo baja así y ya grita. ¿Por qué no es levantando los brazos al cielo, ella grita? ¿Por qué no es levantando los brazos? Ok, sí es levantando los brazos al cielo, ella grita. Pero en francés está mal tu frase. En español es válida, pero en francés está mal. En francés no puede ser gerundio. ¿Por qué? No grita o solo quedaría tu frase sí. Cuando ella hace esto, le produce tanto dolor o tanta, si tú quieres, alguna sensación tan fuerte que tenga que gritar. Ya no se vuelve una manera de hacer algo, se vuelve la consecuencia de algo que tiene que ser un dolor o bien una sensación que la haga gritar. Pero definitivamente eso lo aleja de cualquier sentido que tú quieras darle
poético, alegre, de reflexión. Ahí tendrías que tratar de utilizar el participio presente. Por ejemplo, María, levant au ciel, crie. María, levantando los brazos al cielo, grita. Tra la 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 la, ¿no? Y eso ya es participio presente. Pero ya tengo que poner quién. Tengo que decir María, levantando los brazos al cielo, grita. Y tengo que poner 2 puntos después y decir qué es lo que grita. Por eso es que les decía, el participio presente se vuelve más literario. En español decimos, levantando los brazos al cielo, grita. Pero si se ponen a pensar, ¿no? Esa frase no cabe en ningún lugar. Levantando los brazos al cielo, grita. Es como si un muñeco, ¿no? Presionándole el botón de la panza, dice hola. Eso quiere decir, mientras que presiones el botón de la panza, dice hola. Y eso no es gerundio, es participio presente. Entonces la frase primera está correcta, pero la segunda hay que reformularla porque carece de sentido aún en español. Eso quiere decir que no es gerundio y tendrías que buscar el modo de ponerlo en participio presente. Y pasarle a participio presente cambia su estructura. Entonces, perdón. Sí, despejé tu duda, Ángel. O te hice bolas. Digo, es más seguro que los haya hecho bolas, porque es algo bien natural en el francés, ¿no? Si ustedes, miren, que nosotros podamos hacer contrastes con nuestra lengua es a la vez que una ventaja o una maldición. La ventaja, hay muchas cosas que se parecen al español. La maldición, creemos en nuestro cerebro que todo puede hacerse como en español o que todo tiene una explicación como en español. Esa es nuestra maldición por ser latinos. Cuando ustedes aprenden algo desde cero, no tienen prejuicios, ni buenos ni malos. Esto es muy parecido a un prejuicio. Creemos que podemos encontrar la lógica que va detrás de esto en español, y sí puede ser encontrada. Pero para encontrar las similitudes, ustedes tienen que volverse mucho mejores en lo básico. Un ejemplo puede ser lo que hace Ángel en esta etapa en cuanto se refiere a sus materias de gastronomía. Aquí en la escuela, pues, o bien o mal, de algún modo al estar aquí podían conseguir los ingredientes, todos los ingredientes para una receta. Podían sin problemas, tal vez algunos de sus compañeros, ir a Pachuca, ir a Puebla, alguien ir a México durante la semana y comprar los ingredientes que no podían conseguirse aquí. Pero llega esto y les piden preparar una receta y hay muchas cosas que no pueden encontrar aquí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sustitución. Tienen que sustituir algún ingrediente por otro para que pueda darle por lo menos, se acerque al valor, al sabor original de la receta. ¿Cómo es que Ángel puede ser capaz de saber qué es aquello con lo que puede sustituir el ingrediente que no tiene? Solo hay 2 medios. Uno, que le pregunta a su profesor, el cual debe saberlo. Y el segundo medio es que él, a base de tanta práctica, sepa qué es lo que puede sustituirlo. Eso quiere decir que para saber, tiene o que haberlo hecho antes o haber probado tantas cosas con un gusto crítico que pueda distinguir qué cosa es aquella que puede darle un sabor parecido a su platillo. Entonces, ese es el problema del francés, que nosotros necesitamos saber mucho para reemplazar algo o bien quitarnos el prejuicio. Cualquiera de las dos cosas basta. Es casi lo que sucede también para alguien que no habla español, esta parte, solo esta,
y una que otra más, que no se parecen al español, es más sencilla de aprender. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna predisposición a cómo debería ser. Es casi lo que sucede con la cocina de autor. La cocina de autor tiene que hacerse tal y como está marcada. No hay de otra. No hay, y si le pongo esto, y si lo cambiamos por esto, no existe el y si. O no existe ni siquiera en la mente la idea de que pueda hacerse de otro modo. ¿Por qué? Porque no puede hacerse de otro modo. Una receta que se convierte en la especialidad de un restaurante no puede ser modificada más que por el chef. Ok, entonces, retomando esto, ¿no? Decíamos que puede expresar la manera. ¿De qué manera? No de qué modo, porque si él va a casa de ella, el modo generalmente lo traduce un adverbio. Il va chez elle rapidement. Él va a su casa rápidamente. Il va chez elle lentement. Él va lentamente. Il va chez elle tard. Él va tarde. Il va chez elle tôt. Él va temprano. Permítame tantitito. Perdonen, listo. Ok. Ahora, ¿de qué manera puede él ir a casa de ella ahora que está enamorado? No de qué modo. Que conste que ya vimos que el modo es de qué modo lo realiza, qué método usa para ir. Ahora, ¿de qué manera puede ir él que está enamorado a casa de ella? No me hagan preguntar. Emocionado. Exactamente, pero si está emocionado, ok. mm, ok, emocionado. Mm, esta es una emoción. No puede expresar una manera. Esto es un estado emocional. Ahora sí, ¿de qué manera puedo expresar emoción? ¿De qué manera puedo expresar emoción? Yo voy caminando, ¿no? Bien enamorado, estoy ansioso o emocionado por ir a su casa. ¿De qué manera puedo expresar que estoy emocionado? Enamorados casi todos hacemos algo cuando nos dirigimos a ver a la persona que nos gusta. ¿Qué hacemos comúnmente cuando estamos enamorados y vamos caminando en dirección a encontrarnos con la persona que nos gusta? ¿O nunca se han enamorado? Te puedo acusar a ti, Dalia, te puedo acusar a ti, Frida. ¿Quién más puedo acusar que tenga pareja? Para Es que es decirles, pandemia, ya se me olvidó. ¿qué va a ser esto? ¿No hacen algo todos cuando están enamorados? ¿Qué generalmente tiene como conducta el ser humano enamorado? Hasta el más amargado. Ángel, pasa, dice. Ok, pásale, Ángel, dime entonces, ¿qué conducta tienen? ¿Qué hacen? ¿De verdad nunca han estado? No, es que yo paso de ese. Ah. No, pero es bueno, más ahorita, créanme. Si no se enamoran ahorita, puede ser que mañana ni siquiera tengan tiempo para respirar, entonces, mucho menos para enamorarse. Digo, la posibilidad es más latente que antes. Entonces, ustedes déjense querer y déjense maltratar. De cualquier modo, es parte de estar vivo. Así que, ok, les voy a...
Yo a mis 40 años, ustedes que están en la flor de la vida y la pubertad y que no tienen mucho que han pasado por esos enamoramientos de cada semana. Ok, algo que casi siempre hacemos cuando estamos enamorados. Cantar. Generalmente cantamos. Otra cosa que hacemos, generalmente cuando estamos en ese mood, es que todo lo encontramos bonito y de hecho a todo le encontramos ritmo y bailamos. Entonces él va a su casa, un chanton, él va a su casa cantando. ¿De qué manera expresa esta emoción? La expresa cantando, la expresa bailando. Esa es la manera, no es el modo, insisto, no es el método, solamente es una manera de hacerlo. Entonces, resumamos esto para verlo ya sin más confusión. Ok, le gerundiv. Tienen un chat en el que pueden escribir. Son 9 personas. Ok, traduzcamos frases. La vaca crece comiendo, jugando. Soy feliz. Mm, voy al trabajo tropezando. Tradúzcame estas tres frases al francés utilizando el gerundio. Y las ponen en el chat. Ok, en jouant la base grandie. Perfecto. En jouant je suis heureux. Perfecto. Y nos falta la última. De voy al trabajo tropezando. Les está costando trabajo encontrar la palabra tropezar en el diccionario. También la base grandie en Monzón. Y la última. Ya repitieron 2 veces la de la vaca, 2 veces la de soy feliz y falta la de voy al trabajo tropezando. Que espero por la de voy al trabajo tropezando. ¿Cómo se dirá tropezar en francés?
Voilà. Je vais travailler entre bouchons. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ya se dieron cuenta entonces de que en realidad no les provoca ningún problema utilizar el gerundio. Lo que les provoca problema tal vez es utilizar el participio presente. Pero para quitarnos de esa bronca queremos en esto. Generalmente van a utilizar el gerundio porque el participio presente casi siempre lo van a utilizar cuando escriban. Y cuando escriban me estoy refiriendo al ámbito literario, no tanto a la escritura como tal, ¿no? Sino al ámbito literario. Eso quiere decir que va a ser un lenguaje de por sí más elevado. El gerundio nos sirve perfectamente para expresar lo que queremos hacer. Si ustedes no quieren romperse la cabeza para saber si van a utilizar el gerundio o el participio pasado, perdón, participio presente, mil disculpas, o el participio presente, simple y sencillamente pueden borrarlo. Eso no quiere decir que no tengan que sustituirlo por algo. Pueden borrar el hecho de aprender el participio presente y reemplazarlo por pendant que. Ejemplo, teníamos nuestra frase arriba de participio presente con Max, ¿no? Que decía, Max, teniendo el balón, corre hacia el otro lado del terreno. Bueno, perdón, del campo. Podemos hacer esto. Max, nos quitamos esto y decimos pendant que, mientras que, es más, mientras que él. Pendant qu'il avait le ballon devant lui, il courait vers l'autre bout du terrain. Mientras que tenía el balón delante de él, corría hacia el otro lado del campo. Eso puede hacerse. Pueden utilizar el pendant que en lugar del participio presente. Eso se hace en el sentido oral. Eso se hace en el sentido escrito de lo cotidiano. Pueden llegar a ese punto. Y así ya no hay problema. Ustedes jamás van a ser conscientes del participio presente. Sin problema utilizan el gerundio para traducir el gerundio, ¿no? Y es muy fácil identificar cuando quieren decir mientras que, para expresar la simultaneidad de algo. Y ya, ambas cosas expresan, por ejemplo, simultaneidad o expresan condición o expresan modo. Si se dan cuenta, puedo reemplazar el gerundio por el pendant que, digo, mientras que la vaca coma, crece. Mientras que yo juegue, soy feliz. Mientras, aquí esta última nos da para dos diferentes. Mientras tropiece, iré al trabajo, lo cual no tiene mucho sentido. Aquí es donde la modificamos y decimos, mientras que vaya al trabajo, tropezaré. Porque es una consecuencia de ir al trabajo el que yo tropiece. Entonces, si se dan cuenta, podemos emplear gerundio o pendant que, pero cambia la frase. Pero, sin embargo, en las tres podemos expresar lo que la frase quiere expresar. El gerundio, entonces, lo vamos a utilizar tal y como queramos hacerlo en español. No se compliquen con el participio presente, mejor aprendan a utilizarlo como pendant que. Expresa lo mismo que quiere expresar el participio presente. ¿Dudas hasta ahorita?
No, ahí vamos más o menos. Sí, miren, la teoría se oye más complicada de lo que es en la práctica. Así de sencillo. Siempre aprender la teoría que va detrás de algo es más complicado. ¿Por qué se refiere? Pues, y eso va más en el sentido de meca, por ejemplo. Cuando avanzas para la ingeniería, ves cosas que son muy teóricas. Por ejemplo, si a nosotros nos enseñan a controlar algo cuando somos TSUs, por ejemplo, controlar un robot. Controlar un robot, les soy sincero, es muy fácil. Muy, muy fácil. Pero después nos enseñan una materia que se llama literalmente control. Y el control no se trata de saber controlar el robot. El control se trata de saber cómo es que se controla el robot. Vaya, es toda la teoría que va detrás, toda la lógica de programación, todo lo que tiene que ver con todos los componentes que están en el robot. Esa parte se vuelve completamente aburrida. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que algo sea sencillo, porque ya lo vimos en su modo más sencillo, ¿no? ¿Por qué necesitas entenderlo? Necesitas entenderlo porque, vaya, quieres diseñar, quieres crear algo nuevo, quieres compaginarlo con otros elementos, quieres añadir algo. Entonces, ver la teoría detrás del francés es tratar de entenderlo para un mejor uso, para combinarlo con algo, para llegar a un objetivo mayor, ¿no? Entonces, eso lo hace un poquito complicado, entre comillas, porque no es complicado, se vuelve aburrido, que es diferente. Porque no tenemos esa necesidad de utilizarlo para otra cosa. Nosotros solo lo queremos para hablar. No queremos hacer un análisis del uso, no queremos escribir una obra literaria. Solamente queremos poder traducir un tomando clase, cada martes aprendo. Queremos ser capaces de poder decir frases tan sencillas como esa, por ejemplo, en francés. Y la capacidad está ahí. Tomando clase cada martes aprendo, sería en prenant, porque vimos que tomando es gerundio, en prenant cours, tomando curso, cada, chaque. Mardi, j'apprends. Tomando clase cada martes, aprendo. Así de fácil, sin teoría ni nada. Es, identifiquen dónde está el gerundio, terminen ando yendo en español. Entonces la palabra es tomando. ¿Cómo se construye el gerundio en francés? Tienes que conocer el verbo conjugado para la primera persona del plural, que es prénom, prénoms. Quitas ONS, pones primero EN, luego lo que te quedó, que es la raíz, que es pren, y le agregas al final ANT. Y listo. Todo lo demás lo traduces. Y así se utiliza el gerundio. No hay mucha teoría, no hay... La coma. La coma es subjetiva. Depende de qué expreses. Si expresas condición, si expresas simultaneidad, si expresas... ¿cuál era la otra? Olvidé la otra. Manera. ¿Qué estoy expresando aquí? ¿Simultaneidad, manera o condición? No, no es manera. Tampoco simultaneidad. Es una condición. ¿Cómo aprendo? ¿Qué modo tengo de aprender?
Solamente puedo aprender, dice, tomando curso cada martes aprendo. En español, ¿lleva una coma? Tomando curso cada martes aprendo. ¿Cuándo llevo una coma? Llevo una coma cuando digo en buvant, bebiendo, coma, je suis heureux. Bebiendo soy feliz. Bebiendo soy feliz. ¿Cómo saben si lleva una coma? Fácil, pronúncienlo. Escuchen cómo suena si le pongo una coma a prénom. Dice, en prénom, cours chaque mardi j'apprends. Ya no tiene sentido mi frase. Digo, tomando, curso cada martes aprendo. Tomando curso cada martes aprendo. Bebiendo, soy feliz. Bebiendo soy feliz. No se puede decir bebiendo soy feliz. Aún en español. Tienes que decir bebiendo soy feliz. Ya se vuelve la consecuencia de algo. Entonces, ¿cómo van a saber si lleva coma? Pronúncialo en español. Si en español tiene sentido que no le pongan coma, pues entonces no la lleva en francés. Si en español tiene sentido que le pongan coma, entonces también la lleva en francés. El gerundio sí se parece al español en su uso. Sí se parece, además, en su expresión. Entonces, de eso dependerá si lleva coma o no. Ustedes vean si la pausa es necesaria y si, con ello, no pierde el sentido su oración. Para más sencillo. ¿Dudas? No, pero pues ahí Okidoki, entonces, Todavía no. va que va. Si no tienen dudas, entonces lo dejamos aquí porque ya son las 9. Entonces, realicen sus deberes en la plataforma y cualquier cosa me dicen por ahí por mensajito. Va que va. Bueno, pórtense bonito. Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta gracias, buen día. Buen día, igual, adiós. Coma tamalitos.